Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor que está la iglesia llena. Le damos la bienvenida a mi hermana Olga, que la tenemos otra vez aquí. Dios me la bendiga, hermana Olga. Gloria al Señor Jesucristo. Me da gusto mirarla. No la esperaba, pero yo sé que Dios sabe todas las cosas. Le damos gracias a Dios que está Ryder, que está Max, que están aquí también, que es su casa. Ryder ya está bautizado, nos falta Max, está chiquito, pero yo sé que el Señor va a hacer la obra a su tiempo. Le damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Yo sé que se está batallando, yo escucho de acá, ya estoy oyendo. Hay un texto que dice en el libro de Santiago 4:7, resistir al diablo, dice: someteos a Dios. Someteos, primero dice someteos a Dios, luego dice resistir al diablo y de vosotros huirá. El diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, no tiene por qué estarnos dando lata. Él tiene que huir de nosotros, pero primero hay que someternos. Mientras usted no se someta a Dios, ahí va a tener al enemigo dándole lata, dándole carrilla siempre, pero sométase a Dios y va a darse cuenta que la palabra tiene poder. Y que cuando uno se somete a Dios, Él solito se va, no necesitan decir, solito huye. Cuando viene a querer dar lata, dice: no, ahí está el Señor con ese, y no me arrimo. Cuando nos sometemos a Dios, el Señor está con nosotros, y donde está Cristo, el enemigo no se acerca. Aleluya. Así que la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan 8:31, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Felicitamos a Jessica, que está cumpliendo 10 añitos, gloria al Señor. Dios la bendiga, porque Jessica ha estado aquí desde que nació, está aquí Jessica con nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Juan 8:31. Gloria a Cristo Jesús, que sea el Señor Jesucristo el que nos dé palabra para seguir, para entender su propósito. Cuando lo tenga, se afirma con un amén. Amén. Nos ponemos en pie, reverencia a la palabra del Señor, y la palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Te pedimos, Señor, tu dirección y tu protección en este lugar. Que quites todo espíritu adverso al tuyo de este lugar, especialmente de mi persona, para predicar tu palabra con libertad. Que, Padre Santo, que traigas un milagro a cada vida, una respuesta a cada oración, a cada petición. Que seas tú quebrando todo yugo, toda atadura, Señor, quitando toda enfermedad de tu pueblo, Padre, de todos los que estamos aquí presentes y de todos nuestros familiares. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Líbranos de ser avergonzados, porque en ti confiamos. Ayúdanos a seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te bendecimos y te honramos, Padre Santo. Amén. Que seas tú, Señor, trayendo la palabra. Gracias te damos, Padre Santo. Pueden sentarse. Y dice en el 8:31 de Juan: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en la palabra de Dios? Permanecer en la palabra es obedecer la palabra. Es obedecer la palabra. Y otra vez David volvió a abrir en lo mismo que yo tenía para predicar, y le doy gloria al Señor porque sé que Dios está en acuerdo. Cuando David lee en Colosenses 3 y dice que si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, poner la mirada allá arriba donde está Cristo sentado, no en las de la tierra. Y eso es lo que les estaba hablando David, que necesitamos buscar, poner la mirada allá arriba, ¿sí? Y dice
les dice, estaba diciendo David, si tú lees 15 minutos la Biblia, 15 minutos vas a entender lo que Dios quiere. Y de eso es el mensaje que Dios me dio para hoy, de permanecer en la palabra, de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a conocer lo que Dios quiere para nosotros si no leemos la palabra? Y el Señor le decía a los judíos que habían creído en Él, ya habían creído, pero para que fueran discípulos necesitaban permanecer en la palabra. Pero ¿cómo va a permanecer alguien en la palabra si no la lee? Dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y luego dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, porque cuando uno estudia la palabra, ya es lógico que uno va a alcanzar a nuestros hijos. La palabra va a alcanzar a nuestros hijos cuando nosotros empezamos a leer la palabra. Y le dice el Señor, si permanecieren en mi palabra, ¿en cuál palabra? En la palabra del Nuevo Testamento, en la palabra del Señor Jesucristo. Si permanecieren en mis palabras, seráis verdaderamente mis discípulos. Y luego le dice en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién hace libre a uno? Es la verdad. Cuando uno conoce la verdad. Yo he visto gente que ha venido aquí a la iglesia y son católicos de tradición, de familia, de generaciones. Y cuando yo los he agarrado aquí, le digo, mira lo que dice Éxodo 20. Y luego lo van y lo leen. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Y yo los he visto con mis ojos cuando lo leen. Pero ¿cómo dice lo que dice aquí? ¿Cómo entonces? ¿Por qué en la iglesia católica nos predican esto? ¿Por qué empiezan ellos como que se les cae la venda y empiezan a abrir los ojos? Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero necesitamos conocer la verdad. Jesucristo es la verdad. Lo que decía Daniel, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es nuestro Señor Jesucristo. La palabra es Jesucristo. Cuando usted lee la palabra, está el Señor entrando en su corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo le va a abrir la puerta de su corazón a Cristo? Dejando entrar la palabra, porque la palabra es Cristo. Sí, entonces nosotros necesitamos entender, Él se lo estaba diciendo a los judíos, si vosotros permaneciereis en mis palabras, dice, seráis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Estudiando la Biblia, estudiando la palabra, meditando en la palabra, es como nosotros venimos a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Jesucristo nuestro Señor, cuando fue al desierto a ser tentado, dice la Biblia, Él no venció al enemigo como Dios, porque Él es Dios. Pero Él no usó su poder como Dios. Él solo usó la palabra. Él nos demostró que como ser humano se puede vencer al enemigo. Por eso dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Porque el Señor le aplicó, ¿qué le aplicó? La palabra. La palabra. Él le dijo, cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo le dice, vete Satanás, porque a tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Escrito está. Sí, escrito está. Y le dice, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y le dice el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Le estuvo aplicando la palabra. Con la palabra venció al enemigo, nos dejó la palabra. Esto es nuestra defensa. Necesitamos estudiarla, necesitamos saber que aquí está la herencia que Dios nos ha dejado. Sí, hay una parte en el libro de Deuteronomio 6, no sé si quieren ir a mirarlo para ahora que vienen los niños. Creo que es Deuteronomio 6:4. Hace mucho que no lo leo, pero sé que dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí es donde entra el mensaje para los niños. La gloria es para ti, Señor. 6:4,
que es la palabra que debemos enseñarle a nuestros hijos. ¿Sí? La palabra, dice la Biblia, que no vuelve vacía. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. La palabra jamás va a volver vacía. Entonces necesitamos obedecer la palabra. Lo tenemos 6:4 de Deuteronomios. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, les hablarás a tus hijos, les enseñarás a tus hijos. Necesitamos entender, los niños están creciendo en el Evangelio, ellos traen la cobertura de Dios. No hay nada que les pueda hacer daño, porque hay ángeles acampando siempre alrededor de nuestros hijos. Van creciendo en el Evangelio, pero necesitamos estar atendiendo y enseñándoles la palabra, ¿sí? Y yo me gozaba porque digo, Señor, sigue estando en control. Cuando pasa David y habla de la palabra y habla de que hay que leer la Biblia por lo menos 15 minutos, y es que necesitamos buscar del Señor. Son tiempos difíciles. Hoy he estado mirando cosas que están pasando que no tienen reversa, que viene tiempo difícil para la tierra. Nosotros tenemos cobertura de Dios y vamos a seguir teniendo cobertura. El plan que Dios tiene para nosotros es más grande que lo que nosotros hemos pensado para nosotros mismos. Yo sé que nosotros somos intocables cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nada nos puede hacer daño, pero necesitamos entender bien lo que dice en Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. No necesitamos andarle sacando la vuelta. Él tiene que huir de nosotros. ¡Aleluya! Él se tiene que ir. No nosotros tenemos que andar sufriendo y batallando. El enemigo tiene que irse en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. La gloria y la honra sea para ti, Señor Jesucristo. Aleluya. Pero habla bien claro que dice: someteos a Dios. Someteos a Dios. ¿Qué quiere decir someterse a Dios? Someterse a Dios es obediencia a Dios en todas las cosas. Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo predicándole a los discípulos, ahí está en el capítulo 10 de Juan, en el 14:30, y le dice: ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí, le dijo el Señor Jesucristo. Y ese es un problema serio. Ese es un problema serio. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo viene, fíjese bien, y tiene algo en usted, lo va a perturbar, le va a dar lata y no va a tener cómo contrarrestarlo. ¿Por qué? Porque hay algo que él tiene en usted. Entonces necesitamos entender, al Señor no podía hacerle nada. Dice: ahí viene el príncipe de este mundo, vámonos. Pero él dice: no tiene nada en mí. Y necesitamos entender que porque por más que queramos nosotros, si no estamos buscando la presencia de Dios y la santidad, es imposible. Se necesita el Espíritu Santo para entrar en la vida eterna, y para que el Señor nos dé cobertura, y para que el enemigo huya cuando nos mira. No para que nos ande dando lata, no para que nos ande persiguiendo. ¿Sí? Resistir al diablo, dice: someteos a Dios, y luego resistir al diablo y de vosotros huirá. Nosotros necesitamos estar meditando en la palabra, necesitamos resistir. A donde abrimos, vamos a volver donde mismo, en Juan. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Juan 8:31. Te damos gracias, Señor, aleluya. Y sigue diciendo, dice: y le respondieron, dice en el 33, y el 32 le dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos,
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serás libre? Jesús respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué tremendo, ¿eh? Hay una parte que dice en el libro de Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. El pecado, la rebeldía es pecado. Sí, y cuando uno es rebelde a lo que Dios manda, a lo que Dios está pidiendo, que uno ordene su camino, que uno se someta a Dios, que uno respete los mandamientos de Dios, porque Dios los puso por algo está la palabra. Por eso cuando le leía a esta hermana que vino una vez, que es católica, cuando lee el primer mandamiento, dice, ¿cómo? Pero si aquí dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, y en la casa las tenemos por todos lados. Es el primer mandamiento. Entonces, así como ella abrió sus ojos, la verdad la hizo libre, necesitamos ir viendo los demás mandamientos y todo lo que Dios ordena. Sí, la gloria sea para el Señor. Y dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Necesitamos entender que todos hemos pecado, sí es verdad, todos hemos pecado, pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. El Señor lo reprenda. Sí, nosotros los hijos de Dios, dice la Biblia, que ya no practicamos el pecado. Una cosa es pegarse una caída o que uno peque con la mente, con el pensamiento, y otra cosa es estar practicando el pecado. Es muy diferente. El Señor ya nos hizo libres. La sangre de Cristo nos limpió, nos lavó, y tenemos que seguir perseverando, buscando la santidad. Cuando menos piensemos, esto se puede terminar, o la vida se puede acabar, la tenemos prestada y nos podemos ir al otro mundo sin darnos cuenta que nos fuimos en pecado. Sí, sin darnos cuenta que nos fuimos en pecado. Por eso es necesario que busquemos al Señor, que busquemos leer de su palabra, que pasemos tiempo con Dios, y sobre todo donde leyó David, que pongamos la mirada en el cielo, allá donde está Cristo sentado. Gloria al Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Mire la gente que murió allá en Turquía, ya van más de 45,000, creo, muertos. Y eso va a subir. ¿Cuántos de ellos se acostaron en pecado? ¿Cuántos de ellos se acostaron pensando, mañana iremos, compraremos, venderemos, mañana nos casamos, mañana, como en los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento? ¿Cuántos de ellos se murieron pensando que iban a seguir un día más con sus vidas normales? Pero no, ya no hubo oportunidad, llegó la muerte y se los llevó a todos. En una sola noche no subieron ni que los golpeó. A las 4 de la mañana, dormidos, los agarró la muerte. Nosotros todos los días nos vamos a dormir y no sabemos si vamos a despertar. Por eso dice el Señor, ponte a cuentas, ponte a cuentas. Hay una parte que dice a este rey Ezequías, le dijeron, arregla tu casa porque morirás. ¿Qué era arreglar su casa? Se tenía que poner a cuentas con Dios. Si estaba en pecado, tenía que buscar la santidad. Nosotros no tenemos que esperar hasta el último momento para estar a cuentas con Dios, porque sabemos que lo tenemos que hacer por amor a Dios y por temor a Dios. ¿Por qué? Porque si la muerte llega y nos sorprende en pecado, al infierno derechito. Y no hay remedio, porque como es un juez justo, muchos dicen, yo he hecho mucho bien. Sí, Dios no te va a juzgar por lo bueno, te va a juzgar por lo malo. Sí, por ejemplo, si una persona ha hecho mucho bien, y de repente mata a alguien y llega con el juez y le dice, no, mire juez, pero yo he hecho demasiado bien, he regalado dinero, he puesto iglesias, he hecho esto. Y dice el juez, bueno, hiciste lo que tenías que hacer, pero aquí no te estoy juzgando por lo bueno, te estoy juzgando por lo malo. Mataste a alguien, la Biblia dice no matarás. Mataste a alguien y vas a ser juzgado como un asesino y vas a ir a pagar tu pena. Así es el Señor, Él es un juez justo. Si ese juez dejara libre a ese asesino por haber matado, no sería un juez justo. El Padre Celestial es un juez justo, no va a dejar libre a nadie por el mismo delito que a otro condenó.
Entonces nosotros tenemos que entender esto. Esto no es una balanza, como yo hice mucho bien y poquito mal, pero hice más bien. Eso es una mentira. Toda alma que pecare, esa morirá. Dios nos va a juzgar por lo malo. Por lo malo. Lo bueno es lo que debíamos de haber hecho, pero los que hacemos lo malo, sí, la gente que hace lo malo va a tener un juicio, va a tener consecuencias. La maldad. Miren, la Biblia dice que David, el rey David, cuando era joven, él amaba a Dios, él servía a Dios, y una vez él se enfrentó a Goliat. Por el Espíritu Santo, él le dice: yo te cortaré la cabeza. Y él mi espada cargaba. Mi espada traía una onda y dice: yo cortaré tu cabeza y daré tu carne y la de los filisteos a las aves del cielo. Ese era David, y venció ese gigante. Pero después tuvo otro gigante. Dice que David se estaba de flojo, estaba de ocioso, y miró una mujer bañándose y la codició en su corazón, y tenía esposo esa mujer. Y ese era otro gigante que había llegado, era un gigante espiritual. Y ese gigante David no lo pudo vencer. Y como no lo pudo vencer, él acarrió una desgracia total para su familia, siendo el rey. Él era el rey de Israel y tenía un ejército de 24,000 levitas que servían en el templo. Era el hombre que más amaba a Dios. Sin embargo, no hubo perdón para su pecado. Y él arrastró a su familia a una desgracia, y el Señor lo condenó y le dijo: nunca jamás la espada se apartará de tu casa. Tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Y le manda una desgracia total. Que el Señor es un juez justo y va a juzgar parejo. No estemos engañados en que el Señor nos va a hacer como si fuera una balanza. Oh, hiciste mucho bien. No, Él nos va a juzgar por lo malo. Dice que nos tenemos que apartar del pecado. El Señor no va a dejar entrar a nadie en que tenga pecado allá. Tenemos que estar buscando la santidad. Sé que todos fallamos, no hay perfecto ni aún uno. Todos le fallamos a Dios. Pero no estemos pensando en practicar el pecado. En cuanto sea posible en nosotros, pongámonos bien con Dios en todo lo que podamos arreglar. Arrepintámonos de nuestro pecado y busquemos al Señor. Cuando menos piense, puede ser tarde. En el nombre de Cristo quiero aprovechar la gracia para el Señor. Yo sé que Jimmy se va a bautizar. Yo sé que se va a bautizar. Yo sé que mi hermana Olga no se ha bautizado. Ojalá Dios la toque y dé ese paso. Gloria a Cristo Jesús. Qué bonito sería bautizar a la mamá y al hijo juntos. Gloria al Señor Jesucristo. Mi hermana Olga, cuando ella vino, primero orábamos por Jimmy, y ya luego trajo a Jimmy, ya trajo a su otro hijo. Y sí, me daría mucho gusto tener el honor de bautizarlos. Gloria al Señor, Dios la toque. Y mire, ya estando bautizada hay promesa de vida eterna. Aleluya. Hay promesa de vida eterna. El Señor dice: la obra que yo empiezo, yo la termino. Sí. No somos el producto terminado. Sí es cierto que todos tenemos fallas, que Dios está trabajando con nosotros, que el Señor Jesucristo nos va a perfeccionar, nos va a seguir ayudando, pero en cuanto esté en nuestras manos, pongámonos a cuentas con Dios, estemos en orden, ordenemos nuestra vida, porque es prestada. Que no nos sorprenda la muerte en pecado. En cuanto esté en nuestras fuerzas, hagamos lo que Dios pide de nosotros. Si permanecieres, dijo el Señor, en mis palabras, seráis verdaderamente mis discípulos. Necesitamos permanecer en la palabra, sujetarnos a la palabra, sujetarnos a Dios. Someteos a Dios, resistir al diablo, y de vosotros huirá. Él no tiene poder. Con la sangre de Cristo Él no puede, jamás va a poder. Jesucristo lo venció en la cruz y lo exhibió públicamente. La muerte lo quiso detener, no pudo tampoco. La gloria y la honra sea para el Señor, aleluya. Así que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Ok? Ni la muerte pudo detener al Señor. Él vive y vive para siempre, y todos los que le entregamos nuestra vida, Él también nos va a resucitar y nos dará vida eterna, y eso está a las puertas. Aleluya. Cristo viene pronto. Amén. Créame lo que le digo, Cristo viene pronto. Vamos a ponernos de pie, gloria al Señor, aleluya. Padre, te damos gracias por un servicio más que nos permites hacer en este lugar. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sabemos que todos fallamos, Señor, que te fallamos de mil formas, Padre Santo. Te pedimos tu dirección y tu protección para seguir adelante. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos
Ayúdanos que pronto vayamos a las aguas del bautismo, Padre, para llevar un grupo, que tú seas, Señor, el que toque los corazones de aquellos que te quieran entregar su vida, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos, Padre eterno. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor, hermano, que el Señor Jesucristo me los bendiga. Vamos a ser despedidos con una alabanza y así será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta vida. Dios me los bendiga. Amén.